mejora la fluidez de la canción. Bueno, entonces tenemos que ver la práctica de lo que es tanto el revestimiento como el glam. Entonces, primero hablemos un poco de cómo se clasifican los epitelios de revestimiento. El epitelio de revestimiento tenía dos parámetros: el número de capas. Pueden ver en estos dos. Tenemos por este lado varios epitelios en más de dos capas. Es estratificado. Y este parámetro vamos a tener en forma de la célula. Lo vamos a mirar. ¿Okay? Por ejemplo, el epitelio plano tiene una sola capa, entonces no va a dificultar identificar la célula aplanada. Sin embargo, el plano estratificado, fíjense, abajo es cúbico, de arriba es aplanada. Entonces, el mismo concepto seguimos para el estratificado, colocar cilíndrico estratificado. Hay un tercer parámetro, que es la presencia o ausencia de las especificaciones que tiene la superficie del cilios, que hace. Hay algunos epitelios que son como especiales, que escapan de la norma. Uno de ellos es este epitelio que se llama cilíndrico pseudoestratificado. ¿Okay? El epitelio pseudoestratificado siempre va a ser cilíndrico. Acá no se confunde con plano, con cúbico, siempre cilíndrico. ¿Okay? ¿Por qué es pseudoestratificado? Porque aunque los núcleos están desalineados, no tener varias capas, las células tocan la membrana basal. Falso, en realidad, una capa, que hacer. Y el siguiente es el epitelio transicional endotelial, que es un epitelio estratificado. Debido a sus propiedades especiales del epitelio, este puede cambiar de espesor, teniendo 8, 10, 6 capas, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?, si el órgano está lleno o está vacío. Hay una transición de capas. También se llama urotelial porque está en el tracto urinario. Entonces vamos a ir viendo las imágenes de los diferentes tipos. Entonces, cuando nosotros tenemos imágenes histológicas, tienen que pensar que en un mismo órgano podemos encontrar diferentes tipos. Lo que tenemos que saber es dónde ir a buscar. Bueno, en el riñón, fíjense, el riñón está formado por diferentes estructuras musculares. Y vamos a encontrar muchos tipos. Pero vamos a empezar por el epitelio. En el riñón tenemos estas estructuras esféricas. Estas estructuras esféricas son los llamados corpúsculos. Corpúsculo tiene una cápsula, tiene una capa parietal, la cápsula de Bowman, una capa visceral, la cápsula de Bowman. Esta es la que nosotros nos importa, la capa parietal de la cápsula de Bowman. Fíjense, las células son células aplanadas, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que es una célula aplanada? Porque el núcleo también acompaña la forma de la célula. Fíjense, son núcleos alargados,
como si fuesen aplastados, ¿ok? Y hay una única capa, ¿verdad? De núcleos. Entonces es epitelio plano. Eso encontramos en la cápsula parietal, ¿verdad? En la capa parietal de Bowman. Mismo vemos aquí. Fíjense, todo esto es la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿cierto? También podemos encontrar el epitelio plano revistiendo a los vasos sanguíneos. Estas estructuras que vemos aquí son vasos sanguíneos. ¿Cómo yo sé que son vasos sanguíneos? Estructuras angulares que adentro tienen los rojos. Entonces, esto está revestido por unas epiteliales de tipo plano que se llamaban endotelio. Entonces tenemos endotelio revistiendo la pared de los vasos, arterias. Vamos a buscar más listas porque puede ser chanfleado. Sanguíneos. Ya tenemos un vaso sanguíneo. Fíjense. Este vaso sanguíneo fácilmente reconozco, ¿verdad? Porque la tubular que tiene glóbulos rojos, toda la luz, y aquí es donde vamos a encontrar las células planas, una única de células. Entonces, este es un epitelio plano. Vemos revestiendo la pared vaso. Entonces ya vimos la capa de la cápsula de Bowman, ya vimos los vasos. ¿Algún otro lugar que ustedes sepan que podemos encontrar epitelio plano? ¿De acuerdo? Aprovechen que tienen su computadora, pueden usar el teléfono, buscar, ver una ayuda. Fíjense, acá tenemos otro vaso. Fíjense, muchos glóbulos rojos. El epitelio plano sí, ¿verdad? Que son las células epiteliales que lo separan. Otro vaso. A lo mismo. Vaso sanguíneo. Y podemos ver el plano. ¿Alguien se recuerda algún otro tipo de órgano, parte del cuerpo que puede encontrar un epitelio plano? El alveolo pulmonar, doctor, sería uno. Lo pulmonar. Buscar. Doctor, perdón por la interrupción, se escucha todito entrecortado el audio. No sé qué pasa. Bueno, de igual forma les voy a dejar grabada la cuestión más. Eh, Fíjense, acá podemos ver el pulmón. No se preocupen porque ustedes todavía no van a poder reconocer riñón, todavía no van a poder reconocer. Pero sí tienen que reconocer los epitelios. En primer lugar, tenemos estas cavidades. Estas cavidades que vemos aquí llenas de aire son las llamadas cavidades alveolares. Yo aumento a ver cavidades están revestidas por unas células aplanadas. Fíjense, estas células aplanadas que tenemos aquí, estas representan también epitelio plano.
Los alveolos deben ser súper finos para que puedan permitir, ¿verdad?, el pasaje de gases, la sangre, de manera oxigenada. Acá podemos ver más imágenes. Todo esto son sacos alveolares y esto es aplanados. Tenemos el núcleo alargado, ¿cierto? También podemos ver los vasos sanguíneos que también tienen aplanado por la célula endotelial. Otro lugar que podemos encontrar son las serosas. Las serosas que revisten, por ejemplo, al pulmón, la pleura visceral sería esta. Se desprenden nada más las células, pero ¿vamos? Y deberíamos encontrar los núcleos aplanados de la pleura visceral. Sería la pleura visceral. También podemos buscar, por ejemplo, en digestivo, va a ser eh, la serosa peritoneal. Tenemos aquí por fuera, revistiéndole lo que va a ser la serosa, nuevamente. En este caso, el peritoneo, víscera. Acá podemos ver el epitelio plano. Este epitelio plano representa a la serosa del peritoneo, la capa visceral, porque está en relación a las vísceras. La capa parietal va a estar en relación a la pared abdominal y la pared torácica en el caso de la pleura. ¿Algún otro lugar que me estoy olvidando para tener un epitelio plano simple? ¿Bien? Respuesta. Bueno, entonces pasamos al siguiente, que es el epitelio púbico. ¿Eh? El epitelio púbico simple también vamos a y sacar otra vez el riñón, los corpúsculos renales, ¿cierto? Fíjense que alrededor de los corpúsculos renales tenemos tubos, muchos, muchos tubitos en diferentes orientaciones. Presten atención, estos tubos están tapizados por un epitelio que les separa de luz. En gran parte, estos túbulos tienen epitelio cúbico simple. Como yo sé que el epitelio es cúbico, tengo que ver generalmente la forma del epitelio cúbico es bien esférico. Acá vemos bien esférico, entonces debo imaginarme que la C es igual de alto que ancho. Entonces, las tubulares en el riñón que tienen un epitelio cúbico simple.
todos estos túbulos, ¿ok? A medida que estos túbulos van creciendo, bien el epitelio se puede hacer más alto. Sabemos darle más, vamos a hacer más profundidad, a ver más túbulos. Sabemos otra vez, muchísimos túbulos. Aquí los túbulos otra vez más chicos. Esto es aquí me refería en profundidad más superficial. Aquí vamos a ver cómo las vías urinarias se van dando, formando los tubulares más grandes. Y por supuesto, el epitelio aquí más alto. Fíjense aquí, estas células ya son cilíndricas, ¿ven? Más altas que anchas. Con epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Única capa. Una única capa de células, en este caso son altas, más altas que anchas. Entonces, sí. Bueno, ¿dónde más podíamos encontrar ese epitelio? ¿Quién se acuerda? ¿Lo simple? ¿Quién se acuerda? En el ovario. ¿Mario? A ver. Bien. ¿Otro? En el folículo tiroideo. Excelente. Es lo que estoy viendo ahora. Tenemos la glándula tiroidea. Esta glándula tiroidea, fíjense, a medida que vamos aumentando más, vamos a encontrar estas estructuras esféricas, ¿verdad? Que tienen como un material rosado adentro. Esos son los folículos tiroideos. Las hormonas tiroideas se almacenan en pequeños quistes que son secretados, ¿verdad? Por las células folículas. Fíjense, estos folículos, estos quistes, están tapizados por células cúbicas. Fíjense los núcleos como son bien esféricos, igual de altos que anchos, ¿sí? Los folículos tiroideos. Muchísimos folículos, todos tienen cúbico. Dentro de sus hay ese material rosado, es lo que se llama el coloide. Y está la hormona. Hay muchísimos. Todo esto son los folículos. Excelente. Y el otro es, como dijo el compañero, ¿verdad? El ovario. El ovario. Mira, el ovario, ¿verdad? Yo les di la clase de gametogénesis. ¿Se acuerdan que las gametas se formaban, ¿verdad? Dentro de estructuras quísticas que eran los folículos y estos tenían diferentes estadios. Estos son los folículos, ¿ok? ¿Dónde está el epitelio púbico del ovario? Aquí, en el epitelio superficial. Bueno, si es cierto. Esto sería el epitelio. Epitelio púbico. A veces se ve un poco más aplastadito, pero fíjense, se ve un poco más curvo. Miren los núcleos como son más esféricos. Todo este es el epitelio superficial del ovario. Es un epitelio púbico.
Fíjense, los núcleos bien esféricos. Acá también es lo mismo. Acá se ve un poco más cúbico y parece que los núcleos están un poco más disipados. Pero vemos los núcleos bien esféricos. Este es el epitelio cúbico simple que tiene, fíjense, ¿dónde más podemos ver epitelios cúbicos? Epitelios cúbicos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una glándula, teníamos la parte secretora, los conductos. Fíjense, los conductos. Estos conductos que vemos aquí, estos son grandes. Por lo tanto, fíjense el epitelio que tiene. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Quién me dice? Este conducto. Cilíndrico. Es cilíndrico simple, porque es un conducto grande. Pero buscamos un conducto más pequeñito. Ya encontré uno pequeñito, pero más. Fíjense acá. Tenemos conducto, ¿no? Miren los núcleos y la forma qué forma tiene. Ese sería cúbico simple. Excelente. Este es cúbico simple y es un corte transversal, ¿verdad? ¿Eh? Corte transversal, ¿verdad? Conducto. Y acá, fíjense, tenemos un corte longitudinal del conducto. Y acá vemos lo mismo. ¿El epitelio es cúbico? Parece ser cúbico simple también. Mismo. ¿Ah? Un epitelio cúbico también. ¿Ok? Entonces, conductos de glándulas pueden tener epitelios cúbicos simples como conductos como cilíndricos simples. Depender del tamaño. Acá, por ejemplo, teníamos que es cilíndrico, un conducto más grande. ¿Ok? Ah, entonces acá vemos conductos grandes que tienen epitelios cúbicos simples y conductos más chiquitos. Conducto tiene un epitelio cúbico. Y este que les muestro aquí, ¿qué es este? ¿Qué epitelio tiene? Plano simple sería. Plano simple. ¿Qué sería esto? Un vaso sanguíneo. Así mismo. Estamos viendo un vaso sanguíneo. Muy bien.
Excelente. Bueno, fíjense que los conductos de las glándulas, a medida que se hacen más grandes, como este que vemos aquí, va a ser estratificado. Miren, voy a aprovechar ya y mostrarle todo esto. Tenemos una capa de núcleos aquí, ¿cierto? Y otra capa de núcleos arriba. Entonces es un epitelio estratificado, ¿cierto? Ahora, plano, es cúbico, cilíndrico, ¿qué dicen? Cilíndrico. Fíjense las células como son. ¿Okay? Entonces, el epitelio cúbico y el epitelio cilíndrico estratificado generalmente se encuentran en conductos de glándulas. ¿Ok? Entonces ya vimos plano simple, simple, simple. Ya vimos los cúbicos y cilíndricos estratificados, ¿verdad? Nos faltaría ver esos epitelios cilíndricos que tienen especialización. Generalmente es el epitelio cilíndrico el que presenta más especializaciones en su membrana apical. Vamos a mirar por aquí. Vamos al intestino delgado. Aquí. Voy a mirar el intestino delgado. Puedo ver estas estructuras, fíjense, estas proyecciones que veo del epitelio son llamadas vellosidades y tienen la función de aumentar la superficie de extensión del epitelio para la absorción de nutrientes, porque estamos en el intestino delgado. Fíjense cómo están tapizados cada una de esas proyecciones, ¿verdad? Están tapizados por un epitelio. ¿Alguien dice qué tipo de epitelio? Cilíndrico simple. Así mismo, fíjense nuevamente. Les represento la membrana basal, les represento aquí la membrana apical, los núcleos como ovoides, alargados. La célula es alta, ¿verdad? Entonces es un epitelio cilíndrico simple y una única capa de núcleos. Excelente. Pero fíjense aquí, ¿qué tenemos aquí en este epitelio que parecen así como unos pelos? ¿Alguien? Cilios. Vellosidades. En este caso son vellosidades. Estas son vellosidades. Son muy pequeñas, ¿ok? Son muy pequeñas y están presentes, ¿verdad? En este caso en el intestino delgado. Los cilios vamos a encontrar prácticamente solo en dos órganos. Podemos encontrar en lo que se llama la tráquea, o sea, las vías respiratorias. Podemos encontrar el trompo uterino, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es un epitelio cilíndrico simple, pero en este caso con, con cilios. Okay. Aquí podemos ver las trompas uterinas. Nuevamente no se esperen porque no reconocen los órganos. Ustedes todavía no necesitan órganos, pero sí reconocer los. Fíjense aquí. Repite. Nuevamente les voy a dibujar. Basal, ¿verdad? El epitelio superficial, los núcleos alargados, ovoides. Entonces la célula tiene que. ¿Está bien? Cilíndrico simple. Cilíndrico, ¿verdad? Entonces estamos trabajando un epitelio cilíndrico simple. Fíjense aquí. Si yo aumento más
epitelio y aumento, ¿verdad? Fíjense, estas proyecciones parecen como unos pelos, ¿verdad? Son mucho más largos que estos. Los dos están en el mismo aumento prácticamente, ¿sí? ¿Cuáles son más largos? Esto, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, cuando ustedes ven así unas proyecciones, son largas, ¿verdad? Esos son los cilios, ¿ok? Y son largos y medio desordenados. En cambio, las microvellosidades son cortitas, toditas están bien uniformes y parecen más una línea que las proyecciones digitiformes. Las proyecciones digitiformes vamos a ver recién en la microscopía electrónica. Aquí en el microscopio óptico, lo que vamos a ver es más como una línea en realidad, que es lo que vemos aquí. Entonces estas son microvellosidades y estas más largas, más menos uniformes serían los cilios. ¿Ok? Este es cilio y estos son microvellosidades. Entonces el hecho de yo ver cilios rápidamente ya tienen que reconocer dos cosas. Puede ser tracto respiratorio o puede ser trompa uterina. En este caso es trompa uterina. ¿Por qué? Porque en el tracto respiratorio tenemos este tipo especial de epitelio que se llamaba pseudoestratificado. ¿Se acuerdan el pseudoestratificado? ¿Sí o no? Vamos a mostrarle un epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado. Desprende. Este sería el pseudoestratificado. Fíjense los núcleos como están en diferentes niveles. Sin duda confunde y uno quiere llamarle, ¿verdad? Estratificado. Pero luego se acuerda de que estamos en el aparato respiratorio, que este epitelio tiene cilios que corresponden al epitelio respiratorio. Por lo tanto, es un epitelio pseudoestratificado con cilios, ¿cierto? Voy a buscarle uno más lindo. Acá sí. Fíjense, miren las proyecciones, como son mucho más largas, ¿verdad? Más desorganizadas. Vemos la lámina basal, la forma de las células son alargadas, cilíndricas, pero los núcleos están todos diferentes niveles. Entonces, vemos desalineación de los núcleos, vemos que las células son altas y vemos cilios. Entonces, sin dudar, esto es un epitelio pseudoestratificado ciliado. ¿Por qué digo sin dudar? Y los cilios hay en dos partes nada más. Fíjense, uno era la trompa, que es esta, ¿verdad? Y la otra es la tráquea, que es, en la tráquea los núcleos están mucho más desalineados. Por eso va a ser pseudoestratificado. ¿Ok? No sé si están entendiendo o le estoy confundiendo más. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende? Solo que Bien. hay que leer para internalizar el conocimiento, ¿verdad? Claro, ¿verdad?
Ustedes recuerden, ¿verdad? El pseudoestratificado es solamente cilíndrico. No existe plano pseudoestratificado, no existe cúbico pseudoestratificado, ¿verdad? O sea, todas las variaciones de epitelios que pueda haber no existen. O sea, tienen que ver cuáles son las que existen para ir viendo cuál uno puede confundir con cuál y ahí diferenciar. El pseudoestratificado cilíndrico ciliado se puede confundir con este, ¿verdad? El cilíndrico simple ciliado. ¿Cuál es la diferencia principalmente? Que los núcleos, fíjense, en el cilíndrico simple ciliado están un poco desalineados porque nada es perfecto. Fíjense, no es una fila perfecta, ¿verdad? Pero hay una cierta alineación. En cambio aquí, en este pseudo estratificado, totalmente está desalineado, ¿verdad? Entonces no se van a confundir. Y se pueden confundir con el estratificado cilíndrico con cilios. No, porque ese tipo de epitelio no existe, ¿verdad? El estratificado, ¿verdad? Podía ser principalmente con células escamosas o células planas, y ese podría tener ¿qué? Queratina o no. Entonces es totalmente diferente, no se van a confundir. Entonces acuérdense de identificar los cilios principalmente. Hay otro tipo de epitelio también que es pseudoestratificado, ahora me acordé, que es el que tiene esterocilios. Ese está en el epidídimo. Realmente difícilmente confundamos porque los esterocilios son estructuras muy, pero muy largas. Bueno, artículo, vamos a, tenemos tipo. Este es el epidídimo. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. Acá vemos lleno de espermatozoides. Fíjense aquí este epitelio. También es cilíndrico, las caras son altas. ¿Sí? Los núcleos están desalineados. ¿Sí? Es pseudoestratificado. Esto es lo que les tiene que llamar la atención. Fíjense, estas proyecciones son muy largas. Es mucho más largo que los cilios. Estos son los llamados esterocilios. ¿Alguien se acuerda si los esterocilios son móviles o inmóviles? Estos son los cilios más cortos. Estos son los esterocilios más largos. ¿Qué son los esterocilios? ¿Móviles o inmóviles? Inmóviles. Son inmóviles, ¿verdad? Como son tan largos, fíjense cómo no se pueden, no pueden quedar bien uniformados. Son de tamaño mediano, está un poco más uniforme, pero otra vez no tan uniforme como las microvellosidades que están ya como una línea, ¿cierto? Entonces ya vimos los epitelios, ahora pasamos a ver al epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado podía tener queratina, como no. La queratina se reconoce por la presencia de esta lámina eosinófila compacta que carece de núcleo. Aquí están las células superficiales que perdieron su núcleo y almacenaron grandes cantidades de queratina para formar la capa de queratina. Esta es la parte de la piel que se va desprendiendo continuamente, ¿verdad? En el cuerpo. Y fíjense aquí la capa nucleada, son los núcleos, ¿sí? La célula nucleada más superficial muestra los núcleos alargados, ¿verdad? Por eso es plano estratificado. Miren, muchas capas de núcleos hasta llegar a la nucleada superficial que es aplanada. Y esta es la capa de queratina.
Este tiene mucha queratina. Esta es una piel muy gruesa. Miramos más hacia abajo, fíjense, esta es también la piel, pero es una piel mucho más fina. Fíjense la capa de queratina. Es similar porque está formada por células aplanadas que carecen de núcleo, ¿verdad? En este caso, como no es tan gruesa, no está tan compactada, ¿verdad? Se van desprendiendo fácilmente, parece como láminas. Pero vemos que también hay muchas capas, o sea que es un plano estratificado nuevamente, y no se olviden siempre de agregarle la presencia o la ausencia de queratina. ¿Hay queratina? Es piel. ¿Ok? Fíjense aquí, hay queratina, es piel. ¿Ok? Y luego nos vamos al plano estratificado no queratinizado. Por ejemplo, va a estar en la cavidad oral, va a estar en el cuello uterino, va a estar en las paredes vaginales. Y vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es el paladar duro. Miren el epitelio del paladar. Múltiples núcleos, ¿verdad? Haciendo capas de estratificado. Y miren la célula más superficial que forma tiene. Plana. ¿Hay queratina? No. Entonces es plano estratificado, no queratinizado, ¿verdad? Entonces esto se ve en la cavidad oral. Busquemos otro órgano. Por ejemplo, el esófago. En el esófago, mismo. Con múltiples capas de células, por eso hay muchos núcleos. Y vemos que la célula más superficial es aplana. ¿Ah? No hay queratina, es plano estratificado, no queratina. El esófago. Por ejemplo, al femenino, vamos a ver el cuello uterino. Este es el cuello uterino. El cuello uterino tiene aquí, fíjense, epitelio. Nuevamente, fíjense, es capaz de núcleos, ¿sí? Y las células más superficiales son aplanadas, sin queratina. Es plano, estratificado, no queratinizado, no. Esto está en el cuello uterino, más específicamente en lo que se llama el ectocervix, que luego se continúa con las paredes vaginales. Vemos la vagina. La vagina, sus paredes. Nuevamente podemos ver múltiples capas de núcleos, ¿sí? Y la célula más superficial es aplanada. Y aquí nuevamente no hay capa de queratina. ¿Ok? Plano estratificado, no. Bueno, y luego nos queda ver el último tipo de epitelio, que es el llamado epitelio transicional. El epitelio transicional vamos a encontrar en la parte urinaria, fíjense. ¿En qué parte del sistema urinario va a estar? Y va a estar desde arriba de los riñones, donde empieza a ver lo que se llama los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra. Toda esa parte, ¿verdad? Que van a tener anatomía, ¿verdad? Están tapizados por un epitelio especial, transicional. Podemos ver el uréter. Fíjense, este uréter, dos cortes, transversal y longitudinal. Vamos a ver que este epitelio es un epitelio estratificado. Tiene múltiples capas. Fíjense. Ahí ven. Múltiples capas, ¿verdad? Miren, muchos núcleos. Fíjense que la capa más superficial aquí no es plana, no es cúbica, no es cilíndrica, sino es más ovoide. Tiene como una convexidad superior,
¿sí? Y eso le da nombre a esas células que son las células en paraguas, también umbrella cells, ¿ok? Entonces este epitelio varía de espesor dependiendo si este órgano ahora esté lleno o no. Fíjense la célula superficial como es más ovoide, a veces puede ser binucleada, ¿sí? Entonces para no confundir, fíjense, recuerden que tiene que tener como esta convexidad superficial, ¿sí? Acuérdense de umbrella cells, ¿ok? Lo mismo vamos a ver también aquí en el otro corte. Múltiples capas de núcleos y miren cómo la más superficial tiene esta convexidad. ¿Ven? Esto se llama epitelio transicional o urotelial. Vamos a buscar ahora en la vejiga. Por ejemplo, paredes gruesas de músculo y aquí está pisado por un epitelio transicional. Fíjense, múltiples capas de núcleo y la célula superficial es más ovoide con esa convexidad superior. Fíjense. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos esta imagen. Tenemos la vejiga. Dice que esta vejiga, por ejemplo, está relajada y esta está contraída. Fíjense el espesor cómo varía de una y de otra. Ver acá. Pueden ver aquí. Entonces, esta es la que está como relajada, pero está relajada porque adentro hay un contenido, entonces se expande el órgano y eso como que aplasta las células epiteliales. ¿Verdad? Entonces va disminuyendo de número. Cambio aquí. La vejiga está más contraída, ¿verdad? Porque está vacía. Entonces las células como que se enciman más una sobre otra y ahí sí se puede ver bien forma, ¿verdad? Ovoide o en paraguas o de umbrella cell, como les mencioné. ¿Ok? Esto se ve en el tracto urinario. Se llama urotelio o epitelio. Si tienen alguna duda, hasta ahí me van escuchando, ¿mejoró algo o si siento? yo no tengo ninguna duda. Bueno, ok. Entonces, nos quedaría hablar de epitelio glandular. ¿Qué les parece si hacemos un break 10 minutitos, tomamos agua y luego continuamos? ¿Te parece bien? Doctor, Sí. ¿podemos ver epitelio que tenga células calciformes? ¿Cómo? Que tenga células calciformes. Caliciformes. Sí, vamos a ver ahora cuando veamos glándulas. Ah, dale, dale. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un break 10 minutos y luego retomamos. ¿Ok? Tengo entonces volvemos en 10 minutos.
Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Vamos? Estoy. Ok, entonces ahora pasamos a hablar sobre las glándulas. Bueno, entonces, en base a la clase que yo les había dado, ¿verdad? De epitelio glandular, recuerden que las glándulas pueden clasificarse de diferentes formas. Nosotros hoy nos vamos a enfocar más hacia la parte. Entonces, cuando nosotros miramos glándulas, acuérdense que hay glándulas, por ejemplo, que son unicelulares, que son multicelulares. Vamos primero por la multicelular. Las multicelulares, algunas de ellas, carecen de conducto porque su ubicación ya lo hace artificial. No necesita conducto que dirija su secreción. Cuando las glándulas de gran tamaño, ¿verdad? Más profundas, sí van a necesitar conducto. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de una glándula salival de gran tamaño. Fíjense que tiene dos partes. Tiene una parte secretora y tiene una parte excretora. La parte excretora son los conductos excretorios. Están compuestos por epitelio de revestimiento. Ya vimos ya en los epitelios, por ejemplo, cilíndrico simple, cilíndrico estratificado y cilíndrico estratificado, que representan a conductos. Cuanto más pequeño el conducto es, va a ser, cuanto más va a ir agrandándose, ya va a ser estratificado. Y luego tenemos esta parte, que es la más profunda, que es la porción secretora. Esa porción secretora se llama adenómero. Adenómero es la porción secretora de la glándula. Generalmente puede tener una forma redondeada, una forma alargada, ¿verdad? Vamos a ir. Y las células que le componen a ese adenómero, por lo general, tienen una forma más triangular. Una forma triangular. Esos adenómeros podían ser básicamente de dos tipos. Podían ser de secreción serosa, podían ser de secreción mucosa, podían ser ambos. Por ejemplo, para fíjense, es una glándula de gran tamaño. Podemos ver los conductos excretores, son estas estructuras tapizadas por cúbicos y cúbicos. Y estas estructuras pequeñas que vemos aquí tienen a ser los adenómeros. Vamos a mirar. Tenemos el adenómero. Si yo voy a dibujarle al adenómero, fíjense, una forma esférica, está compuesta por estas más triangulares. Los núcleos de estas células, fíjense, están en la base, bien esféricas, ¿sí? El citoplasma es como granulado. ¿Qué tipo de adenómero sería? Poroso, viscoso. ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere responder? ¿Quiere responder, muchachos?
Estos son adenómeros, ¿sí? Son terminales secretores. Generalmente tienen forma deada, ¿sí? Las células tienen una forma triangular, esféricos, de los gránulos. Este es un adenómero que secreta enzimas, sería cero. Ahora vamos a pasar a mirar adenómero que secreta moco. Esto es lingual. Miren cómo ya nos llama la atención la palidez latina. Fíjense acá. Vemos que tienen formas claramente ovoides, esféricas. Las células también son triangulares. En este caso, pensé que el núcleo es más aplanado hacia la base. El citoplasma es vaculado, pálido. Este es un adenómero. ¿Qué pasa con los micros? Es que puede haber también una combinación de ellos. Aquí, la imagen, la lámina, desplazamos un poquito más hacia acá, vamos a encontrar una combinación. Generalmente esa porción serosa de un adenómero mixto tiene como una forma de media luna. Esta sería la media luna de Janus. Media luna, Janus. Entonces el adenómero mixto tiene ambos componentes. Tiene las acilares serosas, las acilares, ¿ok? Entonces, forma de introducción. Vamos a empezar hablando de las glándulas más simples. Teníamos la glándula más simple, que es la seta caliciforme. La glándula unicelular. Está distribuido en el tracto respiratorio, también está distribuido en el intestino delgado, el intestino grueso. A ver, ¿recuerdan que vimos el epitelio cilíndrico, simple, con vellosidades? Bueno, el epitelio también tiene estas estructuras esféricas que representan al citoplasma de la célula caliciforme. Entonces acá podemos ver bien. Esta célula cáliz es la célula caliciforme. Tiene una gran vacuola, moco, citoplasma. No siempre vemos el núcleo, pero sí vemos el citoplasma vaculado, ¿verdad? Es lleno. Entonces, estas glándulas de Pachysola son únicas, ¿verdad? O sea, trabajan de forma única, simple, las más simples, las unicelulares. Luego tenemos las multicelulares. Dentro de las multicelulares, recuerden, tenemos aquellas glándulas multicelulares que no tienen conductos. ¿Por qué? Porque son superficiales. Una de ellas es el estómago, lo que se llama epitelio superficial mucosectante. Fíjense, tenemos el estómago acá. El estómago aquí en profundidad tiene glándulas tubulares
Pero aquí, en la parte superficial, también tiene glándulas. Esa superficial es la que vamos a mirar primero. Fíjense, tenemos aquí superficial, secreto. ¿Ven? Es un epitelio cilíndrico, simple, con un citoplasma apical vacuolado por la presencia de muco. No es lo mismo que una célula caliciforme. Las células caliciformes estaban solas, separadas. Estas células están todas juntas, haciendo como una lámina. Este es el epitelio superficial mucosecretante. Es la glándula multicelular más simple. Otro ejemplo era las glándulas supraepiteliales. A ver, pene y en la uretra tenemos lo que se llama las glándulas supraepiteliales de Littré. Vamos a ver. Esto representa la uretra. Y acá podemos. Este sería la uretra, fíjense. Y dentro de esta uretra, de repente aparece una glándula sin conducto excretor de por medio. Entonces, esta es una glándula intraepitelial, se llama glándula de Littré. También podemos ver algo parecido en la tráquea y en el aparato respiratorio. Se puede ver también algunos casos de estas glándulas. Y luego ya tenemos las multicelulares. Recuerden que las multicelulares, ya con conductos excretores, podrían ser simples, podrían ser compuestas. Las compuestas eran aquellas que tenían conductos ramificados. ¿Cómo yo sé si el conducto excretor está ramificado? Tengo que mirar, tengo que contar cuántos conductos excretores tiene. Por ejemplo, miren esta imagen de la glándula parótida. En esta imagen de la glándula parótida, yo ya veo fácilmente, ¿verdad? Un conducto por aquí, por aquí, y aumento de haber conductos aquí. O sea, varios conductos excretores ya puedo rápidamente me orienta de que estoy teniendo una glándula compuesta. La glándula compuesta. Los conductos excretores están ramificados. Y aquellos conductos, perdón, aquellas glándulas que son simples, ellos carecen de la ramificación de sus conductos excretores. Un ejemplo, las glándulas colon, glándulas intestinales. Ya tenemos en el colon. Aquí podemos ver un conducto, fíjense, alargado, largo, que tiene un solo conducto excretor, ¿verdad? O sea, es la glándula simple. Múltiples glándulas. Es simple y compuesto. La diferencia es que el compuesto tiene el conducto excretor ramificado. Luego también tenemos que mirar la configuración, la forma que pueden tener las glándulas. En este caso, fíjense que son largas, forma de tubo. Eso le llamamos tubular. Entonces tenemos una glándula tubular simple en este caso y son las glándulas. Estas glándulas tubulares también pueden estar enrolladas. Ahí tenemos la glándula sudorípara. Esto es piel. Y aquí en la piel, fíjense, observar las glándulas sudoríparas.
Estas glándulas sudoríparas son glándulas tubulares largas, conducto excretor largo, recto, que luego en profundidad se va enrollando. Acá tenemos una glándula tubular enrollada. Esto era la glándula. Y hay muchas glándulas. ¿Cómo yo puedo indicar que estoy viendo una glándula sudorípara? Tenemos que recordar que la sudorípara está en la piel. ¿La piel tenía qué tipo de epitelio? Plano, estratificado con estratificado. O sea, hay que mirar varias cosas para orientarnos. Te muestro solamente esta glándula. Va a costar un poquito reconocer la glándula sudorípara. Acá, la epidermis, ¿verdad? Que es el epitelio con la queratina. Vemos en profundidad las glándulas. Otro tipo de glándula también puede tener una forma más redondeada. Estas glándulas que tienen porciones secretoras más redondeadas, y esa porción secretora es redondeada con luz pequeña, estamos así. Y el ejemplo clásico eran las glándulas salivales. Ya bien. Tenemos. Estos son acinos, son estructuras redondeadas, ¿sí? Con una luz muy pequeña, ¿sí? Tan pequeña que prácticamente no se ve, ¿verdad? También pueden tener una luz muy grande. Entonces ahí estamos hablando de glándulas de forma alveolar, que recuerdan al alveolo del pulmón, que ya vimos anteriormente. Y podemos ver la próstata. Entonces, próstata. Fíjense acá, las glándulas como muestran una luz muy amplia, ¿sí? Miren las luces amplias, se ve muy bien la luz del alveolo. Esto es alveolar. ¿Dónde más había alveolar? La mama. 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 Miren acá. En la luz amplia, lleno de secreción, o sea, en este caso, la de leche, la glándula maria, ¿sí? Entonces, estos son glándulas alveolares, ¿no? La luz es. Teníamos la otra, llamada sacular. La sacular era cuando era redondeada, pero no tenía luz. Ya también en la piel, en las glándulas sebáceas. Para las glándulas sebáceas. Fíjense, estas estructuras que vemos aquí, redondeadas, representan a las glándulas sebáceas. Fíjense que no tiene una luz. Y el conducto excretor de esta glándula, ¿verdad? Se conecta con el folículo piloso. Sabemos el folículo piloso con el pelo adentro. Y alrededor tenemos a la glándula sebácea. Su secreción va a ese folículo piloso. Estas son las glándulas sebáceas. Son también de forma, en este caso, sacular. Creada. Bueno, ¿alguna duda que tengan, muchachos? No, profe. Eh,
Recuerden también que las glándulas, las más grandes, en este caso, por ejemplo, la parótida, la subcual, sagittal, se organizaba en lóbulos. Fíjense, acá tenemos un corte nada más de la glándula salival. Vemos que aquí afuera tiene que una capa de tejido conectivo que le envuelve, que le forma una cápsula. Este otra vez divide en compartimentos más pequeños, que le vamos a llamar lóbulos. Y otra vez estos en más pequeños, que le vamos a llamar lóbulos. No siempre se ven tan bien. Acá no se ve tan bien. Se ve mucho mejor. Fíjense aquí. Esto sería la glándula. Fíjense. La cápsula fuera. Y los tabiques que dividen en compartimentos más pequeños. Lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo. Fíjense otra vez dentro de los lóbulos, como que hay nueva compartimentación. Ahí tenemos. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? ¿Algo que necesitan mencionar? Doctor, yo quería preguntarte sobre el tema de la media luna de Janussi. Sí, Esa es una semiluna cerosa, sería, ¿verdad? O sea, que secreta enzimas, pero que está en la parte mucosa. ¿O cómo es? o sea, vos tenés tu adenómero, ¿verdad? Ujú, sí. El adenómero es esa estructura que es esférica, ¿verdad? Ujú, sí. Que se conecta al conducto excretor, ¿cierto? Este es el Ujú, conducto excretor. Ya tenés tu epitelio molecúbico, cilíndrico. Este es el conducto. Esta parte, que es la parte secretora, a este le vamos a llamar adenómero, ¿sí? sí. Podía ser seroso, podía ser foso, o podía ser mixto, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, el seroso, vamos a dividir así acá una mitad. El seroso se caracteriza porque las células triangulares los núcleos son los basales y el citoplasma es granulado, ¿verdad? Porque tiene enzimas, ¿sí? Este es el, ¿entiende eso, verdad? Sí. Bueno, el mucoso es parecido, ¿verdad? También tiene una forma triangular, Ujú, las células. El núcleo está más aplanado, más achatado, la base. Es un citoplasma apical claro, vacuolado, porque tiene muco, ¿no es cierto? sí. Ese es mucoso. Ahora, el adenómero mixto va a tener esta parte mucosa, pero se le va a agregar ¿qué? La media luna de Ya no sé. Janus, Mm, ¿ok? Entonces ahí vas a ver que tu adenómero ahora tiene esos dos componentes. Por eso es un adenómero mixto. mixto.
¿ok? Dale, muchas Cua- gracias, doctor. Cuando ustedes lean el libro, se van a dar cuenta que esta estructura que se llama media luna de Januzzi, en realidad es un artefacto. Fíjense en el libro por qué es un artefacto. Un artefacto se forma en el procesamiento, pero ya nos orienta a identificar una estructura que es un adenómero con ambos tipos de células y mucosas. ¿Ok? Cuando tienen entrega o alguna evaluación entre este contenido, falta El todavía. próximo viernes, creo. Próximo viernes. Voy a preguntar ahora el jueves por qué es un artefacto. Ok. No sé si tienen alguna duda más, muchachos. No se olviden de escribir sus nombres en el chat. Lo que nos escribieron. Escriban sus nombres en el chat. Voy a pasar en la lista. Voy a registrar. Bueno, excelente, muchachos. Voy a esperar que vayan escribiendo todos sus nombres para desconectarme. Ya están libres. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, doctor. Buen fin de semana. Igual, de semana larga. Profesor, yo escribí primero mi nombre y después mi apellido. No hay problema con eso, ¿verdad?